nuevo a Evangelio Reino Tele. Están viendo el programa de la Ruina de la Restauración. Somos los pastores Michael y Lucio González. Y acaban de ver hace un rato parte 1 del tema Cuando pierdes un ser querido. Así es. Y se puso bueno. Estábamos hablando del libro de Juan 11, Sí. 17 ¿Por qué al... no lo vuelves a leer, Jani? Para que la gente que no sintonizó el programa, la parte 1, que escuchen, porque es importante. La base fundamental de cualquier programa cristiano es la palabra de Dios. Así es. Right? Vamos a leer Juan 11, del 17 al 27. 27. ¿Por qué mejor no lo lees tú, Michael? ¿Lo leo? Sí, me gusta Ok, mucho para cómo lo practicar mi lees. español, voy a practicar Vamos. mi español. Ok. Juan 11, capítulo 11, versículo 17 al 27. A su llegada Jesús se encontró con Lázaro. Llevaba ya 4 días en el sepulcro, ya tenía 4 días de haber muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta a darles el pésame por la muerte de su hermano Lázaro. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé, continuó Marta, que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús la miró y le dijo, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, de una manera, me imagino si bien sarcásticamente. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive en mí no morirá jamás. Y luego hizo algo muy interesante el Señor Jesús. Volteó, vio a Marta y le dijo, ¿crees esto? Marta le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Es interesante también notar que Marta no le dijo, sí, Señor, yo creo que tú nos vas a resucitar. Le respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. All right, pero la pregunta es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive en mí no morirá jamás. Pero no le respondió eso Marta. Hola. Queremos pedir una disculpa, tenemos No. a nuestros perritos aquí y uno se subió con nosotros, pero bueno, aquí El está. hermano Chícharo. Este es Chicharito, nuestro Y nos perrito. trae mucha alegría. Y hermanos, la resurrección, como decíamos en la parte 1 de este programa, es el ancla de nuestra fe. Si no creemos en la resurrección, entonces ¿para qué creemos? Si no creemos en la resurrección de los muertos, ¿para qué creer? Y vemos adelante en este mismo evangelio que efectivamente el Señor sí resucitó a Lázaro. Y ya tenía 4 días de estar sepultado. Quiere decir que ya
gedía, ya apestaba, ya olía el muerto. Pero la resurrección, específicamente en el Evangelio de San Juan, nos habla de dos resurrecciones. Nos habla de una resurrección física donde el Señor Jesús le gritó básicamente a Lázaro porque estaba en su sepulcro, estaba una piedra rodada. Así es. Y le dijo, ¡Lázaro! ¡Sal de ahí! Cuando el Señor Jesús le dijo a Marta, le respondió a Marta, regresando al versículo, yo soy. Cuando el Señor Jesús usa esas palabras, yo soy, es el mismo yo soy que escuchó Moisés en la zarza ardiente en el monte Sinaí. Cuando Jesús le gritó a Lázaro, sal de ahí, fue la misma voz que Dios usó para decir, créase el sol, hágase la luz, hágase las aguas. Es la misma voz, es la voz creativa, es la voz de vida y es la voz que el Señor usó en este momento, en particular. Hay una cosa que a mí me llama la atención Interesante, ¿verdad? y muchas veces nosotros como creyentes yo creo que he hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús resucita a Lázaro? ¿Por qué resucita a Lázaro? Porque esto es un prototipo de lo que hace Jesús cuando tú recibes su espíritu. Porque tú estás muerto, una muerte física en la carne, Ajá. y tu alma está muerta. Y cuando Jesucristo entra a tu corazón, Él te grita de la oscuridad, Él te grita de la muerte de la carne a la vida espiritual. Sí. Y te grita, Víctor, Michael, María, sal. Qué increíble. Sal de ahí. Que te tiene aprisionado. Sal de la tumba que te has metido. Sal de ahí. Come forth, dijo el Señor. Sal adelante. Sal de ahí. Yo creo y siento en mi espíritu que Dios le está hablando a alguien. Así es. Yo siento en el espíritu que alguien está muy, muy, muy entristecido, sobre todo por lo que está pasando ahorita, Sí. y está experimentando una muerte en el espíritu. Sí. No tiene Tinieblas. está en las tinieblas, está en la tristeza, en el abandono, ha perdido todo, no sabe qué hacer, por estar mirando todo lo que es las vías sociales, Las noticias que intoxican. Noticias tóxicas. Sí. Ha estado pensando Sí. mucho, y ahora qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con lo mío. Este es el tiempo para ti. Yo quiero decirte esto, quiero mandarte este mensaje de parte de Dios. No temas. No temas. No temas. No temas. Todos estamos en esta situación, pero el Señor te dice, no temas. Todo va a estar bien. Cúbrete con la sangre del Cordero de Dios. Amigo, lo que estamos es algo bíblico.
es apocalíptico. En el otro lado del mundo hay una invasión de langostas también en África, que no se ha dicho mucho de eso. Otros eventos en el mundo están sucediendo también, apocalípticos. Pero el Señor Jesús ha prohibido, ha hecho, mejor dicho, los medios en los cuales podemos encontrar la protección. Él ha llevado a cabo lo que se llevó a cabo en el Viejo Testamento, cuando el Señor Dios le ordenó a Moisés que tomaran a una oveja sin mancha, tenía que ser sin mancha, y que la sacrificaran y que pusieran la sangre de ese corderito en los dinteles y los portales de sus puertas de su casa, cuando vivían en Egipto, el pueblo hebreo. Y cuando el ángel de la muerte descendió y pasó por ahí para herir a muerte al primogénito, a todo el primogénito, tanto humano como bestia, del egipcio. Cuando vio el ángel de la muerte la sangre del cordero, el ángel de la muerte no pasó dentro de esa casa. Siguió su camino a Egipto. La sangre del Cordero de Dios, amigo, hermana, hermano que nos escuchas, es lo único que nos puede proteger del coronavirus. De hecho, es lo único que nos puede proteger de cualquier maldad, de cualquier maldición, de cualquier epidemia, de cualquier peste, de cualquier virus. Así es. Solo la sangre del Cordero de Dios. Solo la sangre del Cordero de Dios nos protege de todo mal y nos ayudará. Así es que a ti que tú estás en este momento pasando por esta situación donde tú estás en un lugar desierto, en un lugar valle seco, de la en un sombra valle de la muerte. sombra. Así es, en el valle de la sombra de la muerte. No temas. El Señor te dice, sal. Resucita. Resucita. Resucita y vuelve a creer en el Dios de tu infancia. Estoy viendo a un niño, un jovencito, hizo su primer comunión y estabas enamorado con el Señor. Estabas enamorado de él. Pero las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Y ahora dudas de todo, y inclusive hasta de Dios. Así es. Y yo quiero decirte esto. Las cosas cambian, pero Dios no cambia. Él es el único de ayer, de hoy y de siempre. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, mi Santo Espíritu estará contigo. Su palabra dice en el libro de Jeremías 11:29, tengo planes para ti, son planes de bien. Él sigue con los planes de bien para ti. Y aunque tú has dudado, porque desgraciadamente la ciencia de este siglo está perturbando la mente de muchos, el Señor dice, no temas, mi palabra no cambia. Si tú vuelves a leer la palabra de Dios y empiezas a creer lo que dice la palabra de Dios y vuelves una vez a ese tiempo donde tú te dedicabas a leer esa palabra, volverás a tu primer amor. A tu primer amor. Resucita tu primer amor. De hecho, regresando al punto, la única razón, Jani, y muchos van de acuerdo con esto, no todos, pero la única razón, el Señor Jesús resucitó a Lázaro, fueron por dos razones. Porque el Señor Jesús amaba a Lázaro. Era Su amigo. Uno de sus mejores amigos. Sí, sí era. Él, Marta y María. Sus tres mejores amigos, y luego Juan también. Le dolió a Jesús.
le dolió que Lázaro haya muerto, pero Jesús dijo algo muy importante. Lázaro murió para la gloria para que se manifieste, dijo, la gloria de Dios. Así es que por lo tanto, Lázaro fue resucitado para mostrarle al mundo entero, o sea, a ti y a mí, que solo Él, solo el Señor Jesús tiene el poder para resucitar. Jesús resucitó a Lázaro en el capítulo 11 de Juan, pero Jesús también resucitó a la hija de Jairo, un principal en una sinagoga judía, que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. También resucitó al hijo de la viuda de Naín, que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Y escuchen estos, por si todavía hay un poquito de duda. Mateo 27, 50 al 53. Relata una historia, it's kind of spooky actually. Es una historia así media escalofriante, como ¿cómo? ¿Ok? Es como una película, salió en una película, o mejor que una película. Dice en Mateo 27, 50 al 53, dice de la siguiente manera. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es cuando se estaba muriendo en la cruz el Señor Jesús, bendito sea su nombre. 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. No estamos hablando de piedritas, rocas grandes se partieron a la mitad como si les haya dado un cañonazo. 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, wow, de los santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron. Oh my gosh. Se levantaron los hermanos que habían dormido, que estaban muertos, se levantaron de sus sepulcros. Quiero hacer una pequeña pausa, Sí. porque cuando uno habla de esto, de estos hermanos o de esta gente que se levantaron, es la gente que en el Viejo Testamento ya estaba esperando a un Mesías. Al Mesías. Así es. Así es que cuando ellos se levantaron y fueron a la ciudad, ahí es donde se cumple esa palabra de que el Mesías iba a resucitar a los muertos. Así es. Esa fue una resucitación de parte de Jesucristo, porque el Mesías había llegado. Jesús descendió a las profundidades del infierno, no el infierno que conocemos de fuego, pero descendió a ese lugar donde estaban esperando, le llaman el paraíso, esperando los creyentes en Yahweh, en Jehová, en Jehová. Y le arrebató las llaves al enemigo y liberó, Así es. porque ya esperaban a ese HaMashiach. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos que vieron a Yeshua y le dijeron, Yeshua HaMashiach, Jesús es el Mesías? Así es. Y amigos, resucitado. la resurrección solamente la puede llevar a cabo nuestro Dios. El 52 dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y escuchen esto, el 53 dice, y saliendo de sus sepulcros, imagínense ustedes, se están saliendo de sus sepulcros, algo que Impactante. yo me imagino si había gente por ahí, Impactante. quedaron aterrorizados, se fueron gritando por la calle, se salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor
Jesús. Así es. Y vinieron a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén. Y se le aparecieron a muchos. Así es. Y Oh eso, my God. y eso habla de esa resurrección, donde la palabra se va a cumplir, donde veremos a los que están ya con Jesucristo en ese paraíso. Eso es una de las promesas Yes. de que cuando alguien muere en Jesucristo, es una persona que del tarde o temprano veremos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestras amigas. Las veremos porque la palabra de Dios se va a cumplir a través de Jesucristo. Nosotros veremos y estaremos junto con Él. Y por eso es cuando a una persona se va con Jesús, eso es lo que sucede, que la persona pasa de una vida a la vida eterna con Jesucristo. Y por eso, exactly, honey, y por eso, amén. Y por eso nosotros los creyentes, los cristianos, vivimos constantemente con el deseo de agradar a Dios. Así es. Porque sabemos que esta vida no es todo. Esta vida es pasajera y no es, de hecho, nada comparada a la eternidad. Miramos al cielo como nuestra morada. Jesús dijo, I go and prepare a place for you. Me voy a preparar un lugar para ti. Una morada celestial. Si esto no fuese cierto, yo no lo diría. Y es una de las únicas veces donde Cristo dice, si no es cierto, yo no lo diría. Quiere decir que cuando Jesús dice algo así y acerta, yo no lo diría si no fuera cierto, es que es cierto. Es que es cierto. Así Es que es bien, bien cierto. Pero ¿por qué escogió el Señor decirnos eso? Para darnos la continua esperanza de que Él ascendió a la diestra del Padre para eternamente abogar para los hermanos, pedir por nosotros y preparar una morada celestial Así es. para nosotros. En lo personal creo esta palabra, sé que es una palabra cierta, y hablando de esperanzas, tengo una esperanza de que vamos a hacer un tercer programa y Sí. vamos a seguir hablando de esto, Sí. pero si no conoces o no sabes o no estás seguro si el día que tú mueras irás al cielo, si tú no estás seguro si llegarás al cielo, porque la palabra de Dios dice, todos veremos a Dios. Sí. Todos. Todo ser viviente verá a Dios. La pregunta es, ¿Cómo lo verás? ¿te irás con Él? La Biblia dice que solo a través del Hijo de Dios tenemos entrada a ese lugar celestial. Sí. Que el Padre habita en ese lugar celestial. ¿Sabías que hay 663 reglas Yes. que tú debes de seguir En el Torah. en el Torah para poder conocer a Dios? Y Dios no miente. Si tú rompieses uno de los mandamientos, las reglas son mandamientos. Rompes todas. Si tú rompes uno solo, tú no verás a Dios. Por eso la muerte de Jesucristo es importante. Fue necesaria. Fue necesaria para que nosotros pudiéramos verlo. Porque en el Viejo Testamento se vivía bajo la ley. Pero en el Nuevo Testamento
vivimos bajo la gracia. Así Porque es. por gracia somos salvos. Y si tú quieres ser parte de la gracia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, tú necesitas recibirlo. ¿Verdad que sí, pastor? Así es. Todos vamos a ver a Dios, tarde o temprano. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo verás tú? ¿Como Padre? ¿Como Rey, Salvador? ¿O lo verás como juez? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo vas a ver? Yo deseo, mi esposa y yo, y todo hermano y creyente y predicador, deseamos que todos lleguen al conocimiento del Señor Jesús. No somos perfectos. Tenemos muchos errores. Caemos, pecamos, ya sea pecados pequeños o grandes, pero de todas maneras. No somos perfectos, pero sí servimos un perfecto Dios. Y Él cubre todas nuestras vulnerabilidades, todos nuestros errores, nuestras caídas, Él las cubre. Por eso vino a este mundo y anduvo caminando como hombre. Por eso resucitó, para que por medio de Él, fe en Él, podamos llegar a sus lugares celestiales y por eternidad estar con Él. Así es que si tú necesitas a Jesucristo, este es el día, esta es la hora para que lo recibas. Te vamos a pedir que inclines tu rostro, ahí donde estás. Cierra tus ojos y escucha mi voz y sígueme en la oración que te voy a pedir que repitas. Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él vino a este mundo, que murió y que al tercer día resucitó y está sentado a tu diestra. Yo, Señor, creo que llegará el día donde tú nos vas a juzgar. Señor Jesús, límpiame de mi pecado y lávame de mi iniquidad con tu sangre, Cordero de Dios. Entra en mi vida, vive en mí, Señor Jesús, y lávame de mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Espíritu Santo y encamíname a una iglesia que predique tu palabra. Hermano, amigo, bueno, ya te puedo decir hermano y hermana si hiciste esa oración. Esperamos verte en la parte 3 del programa, pero sobre todo esperamos verte en el reino de Dios cuando llegue ese día, cuando suene la última trompeta y en las nubes nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Viene la parte 3 y esperamos verlos. Somos los pastores Michael y Rocío González. Estuvieron viendo el programa de la ruina a la restauración en su canal de red social Evangelio Reino